Buenas noches con todos, buenas noches compañeros, doctora. El día de hoy les voy a exponer sobre la hipocalcemia. Bueno, como definiciones tenemos que la hipocalcemia es la disminución del calcio a nivel sanguíneo menos de 8,5. También tenemos el calcio ionizado que su valor normal va de 4,6 a 5,25. Este de aquí es el metabólicamente activo. Otras definiciones tenemos el hipoparatiroidismo bioquímico, en el cual hay una hipocalcemia en los laboratorios con una disminución de la parotormona. El hipoparatiroidismo clínico, asimismo hay un hipoparatiroidismo bioquímico más una clínica de hipocalcemia. Y el hipoparatiroidismo relativo, que no hay una alteración de los niveles de la paratormona, pero sí hay una clínica de hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo transitorio, permanente y prolongado se diferencian en el tiempo de recuperación. En el primero hay una recuperación en menos de 12 meses, en el segundo hay una prolongación de más de 12 meses y en el tercero los niveles van a ser bajos a partir de un mes, pero sí se va a recuperar antes de los 12 meses. Y una hipocalcemia grave cuando hay síntomas de un espasmo carpopedal, hay tetania con los diferentes síntomas que ya vamos a hablar, hay convulsiones, puede haber alargamiento del intervalo QT corregido o puede ser asintomática, pero el nivel de calcio es menor a 7,5. Bueno, ya hablando un poquito más de la homeostasis del calcio, tenemos que este va a estar regulado por tres hormonas: la calcitonina, la paratormona y la vitamina D3, que es el calcitriol, que viene del metabolismo de las 7 de hidrocolesterol de la piel y su enzima, bueno, no enzima, pero el metabolismo se da gracias a la luz UV. Entonces tenemos que la paratormona va a ayudar a la liberación de calcio a nivel de los huesos y también va a ayudar a la resorción de calcio a nivel renal, pero también va a disminuir a nivel del fósforo, en cuanto al fósforo, perdón. La vitamina D3, que es el calcitriol, va a ayudar a la absorción también a nivel gastrointestinal de calcio y de fósforo, a la liberación de calcio y de fósforo a nivel de los huesos y a la reabsorción de calcio y fósforo a nivel renal. Estas dos se diferencian que la una, que es el calcitriol, va a aumentar los niveles sanguíneos de los dos electrolitos, el calcio y el fósforo. Sin embargo, de la paratormona va a aumentar del calcio, pero va a disminuir del fósforo. Cuando hay una disminución de los niveles sanguíneos de calcio, esto va a estimular a la paratormona para que cumpla todas sus funciones y esta también va a estimular al calcitriol para que cumpla sus funciones. ¿Qué pasa cuando hay una hipocalcemia? Esta deficiencia, bueno, si hay una deficiencia de la vitamina D3, va a haber una disminución de la absorción intestinal de calcio, va a haber una disminución de la movilización de los compartimentos en los huesos, compartimentos óseos, y si es que hay una disminución de la paratormona, también va a haber esto y además se va a aumentar eh, la formación de complejos y con la consiguiente alcalosis. Es importante saber que el calcitriol regula una proteína, perdón, a nivel del túbulo distal, perdón, que es la carbinina, que es la que está encargada de la reabsorción del calcio a nivel renal. Todo esto porque en el tratamiento uno de los pilares es el uso de calcitriol, además del calcio elemental. Cuando hay una hipocalcemia debido a una alteración de estas hormonas, se van a producir ya los síntomas. Tenemos que saber que el 40-45% del calcio en la sangre se transporta unido a proteínas plasmáticas, en especial la albúmina. El 15% restante se transporta
parcialmente unido a aniones como el fosfato y el citrato y el 40 al 45%, ya en estado libre o ionizado, que es el calcio iónico. Es por esto que las concentraciones de calcio sérico total pueden no reflejar las concentraciones verdaderas de calcio iónico, que es el metabólicamente activo. Esto puede variar en enfermedades crónicas como la enfermedad renal, puede variar en la desnutrición, en un síndrome nefrótico, donde hay una disminución de las proteínas séricas, en especial la albúmina. Y la concentración sérica de calcio total va a disminuir aproximadamente 0.8 miligramos por decilitro por cada 1 gramo decilitro de disminución de la albúmina sérica. Y los cambios de pH en la sangre, especialmente en la alcalosis, van a alterar el equilibrio del complejo albúmina-calcio. Bueno, ya hablando un poquito más sobre las causas de hipocalcemia, vamos a ver, vamos a determinar si es que hay un hipoparatiroidismo o si hay un hiperparatiroidismo secundario. Si es que hay un hipoparatiroidismo, principalmente esto ocurre cuando hay una destrucción de las glándulas paratiroides. Puede ser quirúrgica, que es la más frecuente, o puede ser autoinmune, puede ser por un desorden genético, por una infiltración, por una irradiación, que ya es un poquito más raro, por una infección por VIH o por el síndrome del hueso hambriento, que ya vamos a hablar de eso. En el caso del quirúrgico puede ser por una tiroidectomía total, por una cirugía de cuello o por una resección de las glándulas paratiroides. Puede ser transitorio en el 20% de los casos, puede ser permanente en menos casos, el 0.8 al 3%, o incluso puede ser intermitente. Y en el caso de autoinmune puede asociarse a un síndrome autoinmune poliglandular o puede ser por un hipoparatiroidismo asociado debido a activación de anticuerpos contra el receptor del sensor de calcio, que disminuye la secreción de la hormona PTH. Si hablamos si es que hay un hiperparatiroidismo secundario, esto va a ser a que hay concentraciones muy bajas de calcio, lo que va a aumentar la secreción de PTH con un intento de movilizar el calcio desde sus reservas y también de que haya una producción mayor de la 1.25 de hidroxivitamina D. Esto generalmente ya es en hipocalcemias crónicas, en lo cual no me voy a enfocar, pero puede ser por una deficiencia de vitamina D o una resistencia ya a una PTH, una enfermedad renal o una pérdida de calcio en la circulación. En diferentes enfermedades como lisis tumoral, eh, en una enfermedad oncológica, en hiperfosfatemia, en una pancreatitis aguda, en metástasis osteoblásticas, en una alcalosis respiratoria aguda, en sepsis, etc. Bueno, ya más enfocado a la parte quirúrgica, en la fisiopatología de la hipocalcemia posquirúrgica se debe a un daño directo de las glándulas. Puede ser una lesión del sistema de vascularización, que el principal de las glándulas paratiroides es la arteria tiroide inferior, aunque pueden haber algunas variaciones anatómicas con la arteria tiroidea superior. Puede haber un daño mecánico o una decisión parcial completa de las glándulas tiroides que puede ser voluntaria o inadvertida. El síndrome del hueso hambriento, generalmente en pacientes con hiperparatiroidismo, que se les resecan las glándulas paratiroides. Entonces, este descenso brusco de los niveles PTH hace que el hueso quiera llevarse todo el calcio, el fósforo, incluso el magnesio, y esto genera una hipocalcemia también con hipofosforemia. Ya si hablamos un poquito más sobre la clínica de la hipocalcemia, tenemos que cuando es agudo,
vamos a tener una tetania, principalmente. Esto se va a caracterizar por una irritabilidad neuromuscular que consiste en descargas repetitivas de alta frecuencia después de un estímulo en la electromiografía. Eh, Como sabemos, ¿qué síntomas tenemos en estos casos? Pueden ser leves, que van desde entumecimiento perioral, parestesias en manos, en pies o calambres musculares, o pueden ser graves, ya con espasmos laringios, convulsiones, espasmos carpopedales, convulsiones focales generalizadas, ya. Y también pueden haber síntomas un poco menos específicos, como depresión, como fatiga, hiperirritabilidad, ansiedad, estados de confusión, alucinaciones. Y algunos pacientes, incluso con hipocalcemia grave, pueden no tener síntomas. La tetania generalmente aparece a partir de los 7 a 7,5 miligramos de cilitro de concentración sérica de calcio. Y también pueden incluir, como ya habíamos mencionado, el estado ácido-base, principalmente la alcalosis respiratoria, la hipomagnesemia, el equilibrio, bueno, el desequilibrio del potasio, y si es que hubo una aparición brusca de la hipocalcemia. Algunos signos clínicos, bueno, en el examen físico que nos ayudan a saber si es que hay una hipocalcemia, es el signo de Trousseau, en el cual nosotros inducimos el escarbo carpiano al utilizar el esfigmomómetro, inflándolo por encima de la presión sistólica durante al menos 3 minutos. Esto va a producir una isquemia distal, lo que va a aumentar la irritabilidad del tronco nervioso y producir el espasmo carpiano. Y también el signo de Chopstick, en el cual nosotros, justo delante de la oreja, producimos una, bueno, golpeamos el nervio facial y producimos eh, una contracción de perioral o de los músculos de faciales. También puede aparecer papiledema o una neuritis óptica, pero en menos casos, en la parte de hipocalcemia aguda. Y en la hipocalcemia crónica, nosotros podemos tener calcificaciones ectópicas en las ganglios basales, en las suprarrenales, parkinsonismo, demencia, cataratas subcapsulares, piel seca, pero eso ya es diferente. En cuanto a la parte de la clínica cardíaca, tenemos una prolongación del intervalo QT. Como tenemos aquí el ejemplo, hay un intervalo QT bastante prolongado de 0,50. Si nosotros corregimos el QT es de 0,48, lo que es más largo del valor normal, que debería ser menos de 0,44 segundos. Y nosotros podemos corroborar que si es, o sea, podemos estar más seguros de que es una hipocalcemia, ya que hay una onda T normal, lo que es más consistente con ese dato. Ya hablando un poquito más sobre el manejo, antes de la operación sería de la tiroidectomía o de la paratiroidectomía, podemos nosotros detectar los pacientes con un riesgo de que haya una hipocalcemia postoperatoria, como por ejemplo pacientes con hipertiroidismo no controlado, con cirugía de Graves. eh, Ellos tienen más riesgo de tener un síndrome de hueso hambriento, con una resección ganglionar prevista durante la cirugía, una cirugía simultánea de tiroides y paratiroides, una cirugía cervical previa, una mala absorción y una anatomía cervical modificada. En ellos podemos tratar el déficit de vitamina D si es que lo hay y debemos tener una vigilancia estrecha en el posoperatorio. Eh, ya en el posoperatorio inmediato, nosotros debemos saber que, bueno, nosotros debemos controlar
los niveles de calcio. Las primeras 24 horas debemos determinar los niveles de PTH y su porcentaje de descenso después de la cirugía. Y también debemos medir el calcio iónico, el calcio total, para detectar pacientes con mayor riesgo, bueno, sí, con mayor riesgo de detección, con mayor riesgo de hipocalcemia. Y determinar pacientes que tengan un aumento del fósforo plasmático, ya que ellos tienen un mayor riesgo de hueso hambriento. Entonces, si es que el calcio está en el postoperatorio inmediato entre 8 miligramos decilitro y PTH normal, se puede utilizar un calcio de 0,5 a 2 gramos en 2 a 4 dosis. En cambio, si nosotros vemos que ya hay un descenso de 7,5 a 8 miligramos decilitro, hay una PTH de menos de 0,5 picogramos mililitro, o hay un descenso de la PTH respecto al valor anterior a la cirugía del 75 al 80%, nosotros podemos utilizar igualmente el calcio oral de 0,5 a 2 gramos en 2 cuartos dosis, pero según este algoritmo se debe utilizar también ya calcitriol de 0,5 microgramos en 12 a 24 horas. Igual, si es que progresa esto, a pesar del tratamiento, si ya tenemos desde la base un nivel menor a 7,5, es decir, una hipocalcemia grave, nosotros debemos utilizar 1 gramo, pero en 6, cada 6 horas. Y el calcitriol de 0,25 a 0,5 microgramos cada 12 horas, o ya de base iniciar un calcio intravenoso. Entonces, si es que hay hipercalcemia grave, el calcio intravenoso de preferencia va a ser el gluconato cálcico, ya que el cloruro de calcio tiene un riesgo de necrosis cuando existe una extravasación. Se puede dar un bolito de 1 a 2 gramos de gluconato cálcico en 50 mililitros de suero de dextrosa, suero glucosado al 5% o en solución salina en 10 a 20 minutos, o en infusión lenta en pacientes con hipocalcemia persistente, que sería de 50 miligramos de calcio elemental por hora. ¿Cómo logramos esto? Sería 11 gramos de gluconato cálcico, es decir, 11 ampollas de gluconato cálcico al 10%, lo que equivale a 93 gramos de calcio elemental por ampolla. Si es que nosotros multiplicamos, tendríamos 1023 miligramos de calcio elemental, que es 1000 miligramos de calcio elemental. Esto debemos ponerlo en 1000 mililitros de suero glucosado o en solución salina para administrar a 50 mililitros hora. Y los pacientes suelen requerir de 0,5 a 1,5 miligramos de calcio elemental por kilogramo de peso por hora. Igualmente se debe iniciar el tratamiento con calcio oral y calcitriol junto con la perfusión intravenosa de calcio. Y ya en el manejo postoperatorio precoz y tardío, se debe igual mantener la suplementación oral de calcio y calcitriol en conjunto. Se debe mantener niveles de 25 hidroxivitamina D mayores a 90 nanogramos mililitro con suplementación con colecalciferol. eh, para evitar calcificaciones ectópicas o la hipercalciuria se puede usar tiazidas. Y si es que hay niveles elevados de fósforo, se pueden utilizar quelantes cuando hay niveles mayores a 6,5 miligramos de cilitro. Y en pacientes que tienen un mal control con la terapia convencional, se pueden utilizar análogos de la PTH, como la PTH recombinante humana. Y es recomendado una revisión postquirúrgica con niveles ya medidos en ese momento de calcio, calcio iónico sérico, calcio total sérico y PTH, y a 1 o 2 semanas después de la cirugía. Y eso sería todo. Muchas gracias.